Hola a todos. Estamos ya en el segundo módulo de este curso, aspectos personales. Muy bien. Pensad que la mayor parte de las personas que deciden incorporarse en la red de franquicias, abrir una franquicia, lo hacen normalmente por una serie de motivos que habitualmente suelen ser estos. Suelen ser desempleados que buscan una salida profesional, o por la necesidad o voluntad para trabajar por cuenta propia de cualquier persona que actualmente esté trabajando, o porque se busca una determinada rentabilidad. Y aquí estaríamos hablando de personas inversoras que buscan esa rentabilidad. Por lo tanto, normalmente los vamos a encontrar englobados en estos tres grupos. Y el comienzo de la selección de franquicias empieza por realizar este pequeño autoanálisis. Si tenemos claro que queremos abrir una franquicia, debemos darle importancia a las cosas que quizás en un primer momento no lo parezcan. Tenemos que dar respuesta a estas 5 cuestiones que van apareciendo aquí. Conocer cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestros puntos débiles como persona, cuál es nuestro perfil profesional, los sectores que nos interesa, la inversión que queremos realizar y las zonas que nos interesan son básicas para comenzar nuestra selección. Vamos a ver cada una de ellas. Respecto al perfil personal, es importante que tratemos de dar respuesta a estas preguntas. Pensar que son preguntas que en un principio pues, pueden parecer muy sencillas, muy simples, pero que tienen su fondo, que tienen su importancia. No todo el mundo tiene actitudes comerciales, no todas las personas que han estado trabajando y no de cara al público pues tienen esa actitud, esa capacidad. Hay que tenerlo en cuenta, hay que trabajar estas preguntas pues, para dar una respuesta sincera. Hay que tener en cuenta que habrá que trabajar probablemente más horas de las que estemos habituados. Hay que plantearse si vamos a poder gestionar un equipo de varias personas, si vamos a poder respetar o cumplir un horario comercial, seremos lo suficientemente serios o rigurosos. Hay que también plantearse esto, o por lo menos tenerlo en cuenta y saber que va a tener que ser así. Y bueno, pensar si vamos a ser capaces de gestionar todo el negocio. En el fondo no dejamos de ser profesionales. No dejamos de ser emprendedores cuando comenzamos pues a ser franquiciados y a llevar nuestro propio negocio. Y como decía aquí, hay que preguntarse, y hay que preguntarlo en voz alta y hablar con la familia. ¿Cuento con el apoyo de mi familia? Es muy importante esta pregunta. Es importante hablarlo con la familia, nos va a afectar cuando salimos de nuestro trabajo por cuenta ajena. Habitualmente, al salir por la puerta, puede ser que nos llevemos algún problema a casa, pero lo normal y lo habitual será que al final desconectemos. Cuando disponemos de un negocio propio, esta desconexión no se va a producir, vamos a llevarnos muy probablemente los problemas a casa, ojalá que no sea así, pero seamos realistas, hablemos con la familia, expliquémosles que esto va a ser un negocio al que le vamos a tener que dedicar mucho tiempo y básicamente saberlo, no va a pasar nada, existen miles de personas que tienen sus negocios, pero que lo sepamos. Respecto al perfil profesional, si nos decidimos incorporar una franquicia, tenemos que tener claro si queremos romper con nuestro pasado profesional, si queremos cambiar totalmente de sector o si por el contrario buscamos una franquicia que nos permita continuar desarrollándonos como profesionales en el mismo sector. Y respecto a qué sectores me interesan, es importante tener claro, o por lo menos trabajar, analizar en qué sectores nos gustaría trabajar y si esa atracción se produce desde el punto de vista profesional y personal, pues muchísimo mejor, desde luego. Por lo tanto, que tengamos claro que deberíamos elegir aquello que más nos atraiga desde el punto de vista profesional y personal. De cara a futuro, desde luego lo vamos a agradecer. Es importante detenerse en estos puntos y madurarlos con tranquilidad. Respecto a la cantidad de invertir, únicamente hago aquí el matiz de que las inversiones que iremos viendo normalmente se presentan en datos ofrecidos en euro por metro cuadrado. Anteriormente, hace ya muchos años, los dosieres de franquicia ofrecían cantidades en bruto, cosa que después hacía que hubiera muchas reclamaciones, dado que se producían muchas desviaciones de la inversión inicial
a la que realmente al final se producía. Incluso la inversión no era tan atractiva. Y de esta manera, al poner el dato en euro metro cuadrado, se es más exacto y además la inversión es mucho más atractiva. Pensar también que de esta manera es mucho más flexible, podemos calcular respecto a un local de 100 o 200 metros cuadrados, pues qué inversión tendremos que hacer frente. Y también hay que tener en cuenta, y esto es así, que se producirá inevitablemente una desviación si no era contemplado ya de una manera pues estandarizando los datos el franquiciador, porque el local normalmente supone una inversión determinada y el local no siempre está en las mismas condiciones. No es lo mismo un local en un centro comercial que un local en planta calle, que un local en planta calle nuevo, viejo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí siempre tengamos en cuenta que puede haber una desviación y bueno, y a la hora de hacer nuestros números, pues que consideremos que puede producirse esta desviación. Respecto a cuánto quiero invertir, la cantidad que queramos invertir, os presento un dato. Son datos obtenidos de las principales consultoras del país. Desde el año 2003 al 2012 veis el detalle de los diferentes niveles de inversión. Aquí la línea importante es la de abajo, en la que veis que aparecen las inversiones de hasta 120.000 euros. Desde el 2003 al 2012 se ha mantenido bastante constante. La mayor parte de las inversiones inferiores a 120.000 euros representan el 74 o el 78%, la mayor parte, como decíamos. ¿Qué significa esto? Pues bueno, si podemos disponer de hasta 120.000 euros, que yo creo que es una media bastante aceptable, y no se produce ninguna desviación, estaríamos hablando que sin contar con posible financiación, ahí no voy a entrar, sí que es cierto que casi un 75% de las inversiones en franquicias se mueven en estas cantidades, por lo tanto, que lo sepamos. Y por último, respecto a las zonas que puedan ser de nuestro interés, es muy importante elegir bien la franquicia, pero mucho más es elegir en qué zona quiero abrir y dentro de esa zona en qué ubicación exactamente quiero abrir. El local va a ser un elemento fundamental en el éxito de nuestra franquicia. Vamos a contar con el asesoramiento de nuestro franquiciador, que nos va a dar su opinión y nos va a decir si nos conviene o no nos conviene esa ubicación. Y en el caso de que no tengamos una ubicación o no tengamos un local, muy probablemente nos va a ayudar a poder realizar esa búsqueda asesorándonos con su experiencia o a través de otros profesionales del sector inmobiliario, a través de consultores inmobiliarios, etcétera, etcétera. Muy bien, hemos visto estas 5 cuestiones, son muy sencillas, pero sí que es cierto que hay que trabajarlas y si estamos asesorando a una persona tendremos que indicarles que es importantísimo que le den respuesta, que maduren esas preguntas y que bueno, le vayan dando vueltas porque es el primer paso de la selección de franquicias. Muy bien, nos vemos en el siguiente módulo. Muy bien, para empezar pues vamos a ver una serie de conceptos previos, son conceptos básicos que tenemos que empezar a conocer dado que ya vamos a entrar en materia. Por lo tanto, primero vamos a ver lo que es la franquicia, que no es otra cosa que la relación contractual entre dos partes, por la cual una de ellas, que es el franquiciador, esto es, el empresario, el propietario del negocio, cede a la otra, que seréis vosotros, el futuro franquiciado o la persona que vaya a incorporarse a la red de franquicias, le cede 3 cosas. Por un lado, el derecho de uso de su marca, siempre en el bien entendido de que en el ámbito de lo que es la explotación del negocio. 2. El saber hacer generado a lo largo de los años. Muy bien. Este saber hacer, que por cierto no debe ser de fácil acceso y que debe proporcionar una información útil y necesaria al franquiciado, normalmente suele transmitirse a través de la formación, a través de los manuales de franquicia. Muy bien. Y en tercer lugar, pues los productos y servicios que forman parte de ese concepto de negocio. Vamos a ir por encima, no vamos a entrar muy en detalle, dado que poco a poco os iré aportando material para que podáis profundizar en ello. Pero lo importante es que los conceptos los vayáis teniendo claros. Aquí podéis ver lo que es el gráfico un poco representativo de la relación que se produce entre franquiciador y franquiciado. Aparecen estas 3 figuras, franquiciador, que es el empresario, que le proporciona estos 3 elementos que hemos hablado antes. El franquiciado, que es la persona, el
el inversor que forma parte ahora de la red de franquicias y que tiene que hacer esa inversión en el establecimiento, que no solamente será una inversión económica desde el punto de vista de lo que le va a costar abrir la tienda, remodelarla, el establecimiento, etcétera, etcétera, sino que también tendrá que hacer una inversión en recursos humanos, muy probablemente, para dotar de personal pues, al establecimiento, aunque no es obligatorio, pero es lo más habitual. Por lo tanto, tenemos estas tres figuras: el franquiciador, el franquiciado y la franquicia, que es el establecimiento, y el franquiciado tendrá que abonar al franquiciador por varios conceptos. En particular por el canon de entrada, por el royalty de publicidad y por el royalty de explotación. En cuanto al canon de entrada, también llamado derecho de entrada, es la cantidad que tendrá que abonar el franquiciado para formar parte de esta red de franquicias. No solamente es un pago por el valor de la marca, que en algunos casos puede ser muy importante, sino también se refiere a todo el asesoramiento previo a la apertura del negocio. Como ya os he dicho antes, lo vamos a ver por encima, después pues iremos viéndolo en más profundidad con el material que ya os comento, que es bastante abundante. En cuanto al royalty de explotación, hace referencia también a todas las ventajas competitivas que va a obtener el franquiciado por formar parte de esta red de franquicias y por el asesoramiento y el apoyo que va a obtener por parte del franquiciador a lo largo de la duración de su contrato. Y también el royalty de publicidad pues es aquella cantidad que va a abonar el franquiciado al franquiciador y que va a nutrir en teoría un fondo de marketing destinado a toda la política o toda la estrategia de marketing del franquiciador, y que debería tener un enfoque muy local, sobre todo en los planes de comunicación comercial que deberían tener sobre todo esa orientación. Muy bien. Respecto a las ventajas e inconvenientes del modelo de franquicia, aquí os he puesto las más comunes, las que representan mejor esas ventajas, esos inconvenientes. En cuanto a las ventajas, comentar pues que vamos a formar parte de un negocio de éxito probado. En ese sentido, vamos a trabajar según unos procedimientos que ya están establecidos, que ya están probados, y en ese sentido nos van a aportar una ventaja competitiva. Vamos a tener una formación inicial y una asistencia continuada. La formación, de hecho, también debería ser continuada a lo largo del tiempo. Deberíamos contar con una zona de exclusividad que nos permitiera rentabilizar nuestro negocio. Tendríamos a nuestra disposición el departamento de marketing y publicidad de la empresa, del franquiciador, que nos aportaría pues, un asesoramiento profesionalizado respecto a qué planes de comunicación o campañas comerciales deberíamos realizar. Esto, como os digo, ya lo veremos con más profundidad, pero en definitiva eso debería ser así. I+D del franquiciador, que hace referencia a que el franquiciador se preocupará de que la red de franquicias disponga de los mejores servicios o productos para poder ser competitivos en el mercado. Las economías de escala generadas por el crecimiento de la red de franquicias, a mayor número de franquicias de una empresa, pues evidentemente su volumen de compra será mayor y por lo tanto su capacidad de negociación también será mayor, y todas esas ventajas competitivas deberían trasladarse a toda la red. La cobertura asistencial, en el sentido de que la empresa debe dar no solo en el momento antes de la apertura, sino durante toda la duración del contrato de franquicia, debería dar el franquiciador una cobertura absoluta, debería llegar a todas partes, vamos a decirlo así. Y en ese sentido, si tiene una cobertura o una implantación nacional, debería poder asistir a cualquier franquiciado en cualquier momento. Y por último, el reconocimiento de la marca, pues en el bien entendido de que si estamos hablando de un negocio ya establecido, probablemente su marca ya tenga cierta notoriedad. En cuanto a los inconvenientes, hablaremos que a nivel económico pues la inversión probablemente sea un poco mayor si existe un derecho de entrada. En cuanto a la cuenta de explotación, los royalties afectarán a esa cuenta de explotación, pero entendemos que el franquiciador esto ya lo habrá tenido en cuenta, y esa cuenta de explotación pues debe ser lo suficientemente, vamos a decirlo así, eficiente como para poder soportar un gasto que en el caso de que no fuéramos franquiciados no tendríamos. Hablo de los royalties de explotación y los de publicidad. No se es propietario de la marca, en ese sentido dependemos
formamos parte de una red y dependemos de las decisiones que tomará el franquiciador. También establecerá una serie de normas y directrices que tendremos que cumplir. Por lo tanto, como dice el punto quinto, nuestro margen de actuación será limitado, pero para mí esto no es un defecto, sino al contrario, es una ventaja. Es una ventaja. Imaginaos lo que ocurriría si 100 personas, 100 franquiciados que formaran parte de una red de franquicias, cada uno decidiera actuar en función de sus propias elucubraciones. Bueno, sería un follón, sería un caos. De eso se trata y es una creo que de las ventajas de la franquicia. En cuanto a la vinculación al éxito del franquiciador y de los demás franquiciados, es así, formamos parte de un grupo, un grupo de establecimientos, de una empresa, y en ese sentido el éxito del franquiciador será nuestro éxito y viceversa. Y por último, la limitación para la venta o traspaso del negocio. Esto tiene que ver con el contrato, dado que se firma intuitu personal. Intuitu personal lo que quiere decir es que este contrato se ha firmado por las especiales características del inversor, del franquiciado. No se puede trasladar ese contrato a cualquier otro, pero la práctica, lo más común es que, bueno, una vez se traslada esa intención al franquiciador, este incluso nos ayude a buscar pues, un posible sustituto. Bueno, en cualquier caso, aquí tenéis un breve resumen de lo que serían los conceptos previos o básicos para empezar a trabajar todo lo que viene ahora y que tengamos claro qué es una franquicia, cuáles son los actores principales, las ventajas e inconvenientes que conlleva y bueno, nos vemos en el siguiente módulo. Un saludo a todos.